Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tengo un tendedero con la ropa de Santa Claus. Espero que te guste. Son los guantes, el gorro, las botas, el pantalón y el saco. Ve el detalle del saco. Espero que te guste, que te animes a tejerlo. Puedes ponerlo en tu chimenea, en tu árbol, sobre una mesa, en el comedor como adorno central de tu comedor y abajo poner piñas o algo. Se vería muy bonito. Yo lo puse nada más medio atorado en el cable y en la parte de acá, pero tú puedes colocarlo donde tú gustes. Espero te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Si no estás suscrito, espero que te animes a suscribirte. ¿Y por qué hablo en masculino? Porque hay chicos y que también les gusta tejer. Espero que se animen y que si te gusta mi canal, te suscribas y le des a la campanita para que te avise cada vez que yo suba un video. A continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, se me olvidó decirles, mide, que es 11 centímetros de largo, 10 de ancho, 11 de pantalón de largo, 9 de ancho, las botitas 4 centímetros, el gorro 8 centímetros y los guantes 3.5 centímetros de largo. Es que no les había dado las medidas, pero ahora sí ya las puse. Ok, ya vieron que hice la ropita de Santa Claus. Va a ser como para un tendedero o va a ser para que lo cuelguen en el árbol, en la chimenea, en donde ustedes gusten. Y vamos a hacer la ropita de Santa. Vamos a utilizar estambre angorita, pero tú puedes utilizar cualquier tipo de estambre. Sí te recomiendo que no sea abuelita. ¿Por qué? Necesitas que se vea así como flojita la ropa. Y si tú le pones abuelita, se me hace un poco grueso y entonces te va a quedar tiesecito. Entonces es preferible utilizar un estambre más delgado y más suave. Quizás no me entiendas por qué lo digo, pero si no te va a quedar la ropa muy tiesa. Y es lo que no queremos. Queremos que se vea como flotando la ropita, o sea, como holgada. Voy a utilizar estambre angorita. Es que iba a usar cristal, pero la verdad no tengo color rojo. Y entonces dije, no, mejor lo hago en angorita, pero sí les recomiendo un estambre delgado. No tan delgado, pero sí suave. Entonces el angorita está delgado, no es grueso, así como tal. El negro sí viene un poquito grueso, pero ese voy a hacer las botas. El blanco y el rojo pues es para el traje. Voy a utilizar una cuerda o listón o lo que ustedes gusten donde quieran colgar la ropita. Voy a usar un pompón grande. Bueno, no grande, pero sí es de 2.5 centímetros de diámetro en color blanco. Voy a utilizar 4 botones. Si tú los pudieras tener en color blanco, se verían mejor. Yo nada más tengo en rojo. Entonces, si tú los tienes en blanco, sería increíble. Vamos a utilizar pincitas de madera. Espérenme. Es que las tengo con adorno. Y quiero sin adorno. Espérenme. Vamos a ver. Sí tengo, pero como las tengo todas revueltas,
Miren, tengo en colores de este tamaño. Tengo de este tamaño es lo ideal, pero no sé si tenga sueltas. Creo que todas las tengo con adorno. Es de 3 centímetros, no, 3.5 centímetros de largo. Y sí tengo, pero son todas con adorno. Ay, pensé que tenía sin adorno. Tenía muchas. Porque vean, hasta compré pequeñitas. Si no, voy a meter estas, que son... Y tengo también de plástico. Pero las ideales son estas. Todas tienen adorno. Ay, qué coraje. Y no compré porque dije, ay, tengo muchas. No, todas tienen adorno. Ujú. Bueno, pues ni modo, voy a tener que usar con adorno. Y lo malo es que quería navideños, pero creo que navideño no tengo. Ah, qué coraje. Pues ni modo. Entonces, pero son estas las ideales. Entonces voy a usar estas, que tengo más. Estas sí tengo muchas, miren. Porque no, de las otras no tengo. Ay, qué coraje. Bueno, pero pues ya saben. Ay, ahí está. Entonces, de esas necesito. Y vamos a utilizar un gancho del número 3. Si tú vas a usar un estambre delgado, usa del 2.5 para que te quede más finito. Voy a ver si uso angorita. Ah, miren, tengo esta. Pero nomás son 2. Voy a ver si encuentro algo ahorita que me ayude, que no sea tan grueso el estambre. Y así ya tejerlo. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar tejiendo el saco. Ay, dejen, guardo todo este tiradero. Y regreso. Ok, vamos a comenzar con el color rojo. Y vamos a tejer 28 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, son 28 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 28 puntos bajos, uno en cada punto. ¿Ok? Lo tejo y regresamos. Ok, en la vuelta 2 vamos a girar el tejido, subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos, perdónenme, 3, 4, y luego hago un aumento y vamos a marcar en medio del aumento. Tejo otros 4 puntos bajos, 2, 3, 4, y hago un aumento. Marco en medio del aumento. Tejo 8 puntos bajos, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Hago un aumento.
Luego hago 4 puntos bajos, 2, 3, 4. Para las que son del extranjero, una disculpa si llegan a leer alguna cosa indebida o algo, pero es que uso traductor para poner subtítulos en mis videos. Una disculpa, pero eso sí se sale de mis manos. ¿Ok? Hago un aumento y marco. Y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora, de la vuelta, giro el tejido. De la vuelta 3 a las 7 vamos a hacer lo mismo que hice en la vuelta 2. Tejo punto por punto hasta llegar a la marca. En la marca hago un aumento. Quito la marca y la subo. Y la pongo en medio del aumento. Y así lo hago hasta la vuelta de la 3 a la 7. ¿Ok? Tejo punto por punto, llego en las marcas son aumentos. Esto es un truco que les enseño para que no estén cuente y cuente y cuente y cuente. No, no vale ni la pena. Quito la marca y la subo. ¿Ok? Yo sé que para muchas es poco ortodoxo hacer esto, pero creo que es lo más fácil, lo más rápido. Y más cuando tienes pedidos de varios del mismo artículo, entonces dices, no, mejor me trato de evitar lo más posible el contar y que me equivoque y que no funcione. Entonces, lo tejemos y regresamos. Aquí está la marca, hago el aumento, quito la marca y la subo. Entonces, lo tejemos y regresamos. Ok. En la vuelta 8 vamos a hacer esto. Tejo una cadena, o sea, giro el tejido, tejo una cadena y tejo punto por punto hasta la marca. En la marca vamos a tejer un punto bajo. Aquí. Quito la marca y brinco hasta la otra marca y hago un punto bajo. Quito la marca. Espérenme que no quedó feo. Y hago punto por punto hasta la otra marca. Así. Ahí. Es el mismo estilo que puedan hacer para la ropa de un elfo. Nada más que sería en verde. Y algunas variantes. Tejí hasta la marca y me voy hasta la otra marca. Y tendremos que hacer calcetines en rayitas en vez de las botas. Y los zapatos son diferentes. Déjame en la cajita de comentarios si quieres que haga también la de un elfo, la ropita de elfo, por si la quieres que la teja para poderla hacer. Ok, ya terminé la vuelta 8. Giro el tejido, subo y de la vuelta 9 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Voy a marcar, lo tejo y regreso. De la 9 a la 12, punto por punto. ¿Ok? El mismo tejido te va guiando, no te preocupes. Miren, queda el hoyo. Así que vamos a tejerlo y regresamos. Ok, miren, ya llegué a la vuelta 12.
es 9, 10, 11 y 12. En la vuelta 13 vamos a hacer esto. Una cadena y voy a tejer 2 puntos bajos, pero tomando la parte de adelante, no, la parte de atrás de la cadena. 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No es necesario que cuentes, tú confía, déjate llevar y teje 2 puntos bajos, un aumento, tomando la parte de atrás de la cadena. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 14 a la 16 vamos a tejer punto por punto, pero vamos a tomar el punto completo. ¿Por qué lo hice así? Porque es el faldoncito del saco de Santa Claus. Entonces, voy a tejer de la 14 a la 16 y vemos. No vayan a rematar, porfa. Y vemos si quedó bien la altura o hacemos otras vueltas. Entonces, tentativamente de la 14 a la 16, punto por punto, tomando el punto completo y regreso. Ok, miren, llegué a la vuelta 16 y yo creo que vamos a hacer hasta la vuelta 20. Entonces, tejemos otra vez, punto por punto, de la vuelta 17 a la 20. Lo tejo y regreso. ¿Ok? No vayan a rematar todavía. ¿Sale? O si rematarán. Bueno, ahorita vemos. Porque es que vamos a hacer la orilla en color blanco. No, ¿saben qué? Si rematamos. Porque creo que termina en la esquina y nos faltaría este pedacito. Entonces tenemos que rematar. Entonces tejo de la 17 a la 20. Punto por punto y regreso. Ok, miren, ya quedó. Se ve así como que esto va hacia afuera, pero vamos bien. El cinturón lo voy a dejar puesto aquí, pero ahorita vamos a hacer la manga. Para la manga voy a hacer, déjenme hacer una y ahorita regreso para decirles ya específicamente cómo quedó. Ok, miren. Ok, ya va quedando. Entonces vamos a tejer con el color rojo. Vamos a hacer una cadena y sin soltar las puntas jalo y me da una orejita. Esta la clavo aquí. Yo sé que muchas ya saben hacer esto porque siempre hago así los saquitos y lo jalo. Hago una cadena y hago un punto bajo ahí mismo. Y vamos a tejer 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Y tejo de la vuelta 2 a la 10, punto por punto, en color rojo. ¿Ok? Antes de terminar la vuelta 10, nos vemos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 10 ya terminé. Y voy a cerrar la vuelta. Pero lo dejo clavado. Y vamos a cortar el color rojo. Vamos a cambiar de color al color blanco. Ahí está. Doblamos la punta del estambre blanco, la ensarto en el gancho y saco. Cierro la vuelta. Y vamos a hacer un amarre.
Ok, ahí está. Corto tantito las puntas. Y vamos a tejer en la vuelta 11, perdónenme. En la vuelta 11 voy a tejer una cadena y tejo puros puntos dobles bajos. Tejo 2 puntos dobles bajos, un aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos dobles y luego hago un aumento por toda la vuelta. No necesitan contar hasta donde lleguen. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 12 y 13 vamos a hacer punto por punto. Tejemos puntos bajos dobles en cada vuelta. Lo tejo, rematamos y regreso. ¿Ok? Vuelta 12 y 13. ¿Sale? Ok. Tengo que doblar así el color blanco. Y ya quedó. Vean. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tejer con el color blanco. Así. Voy a hacer una cadena y sin soltar las puntas hago la orejita. Vamos a empezar aquí. Voy a esconder esta tirita de estambre rojo. Así. Así, así. Y hacemos esto. En esta esquinita clavo y voy a hacer. Jalo, hago una cadena y hago ahí mismo un punto bajo doble y hago punto por punto hasta llegar aquí, a la esquina de aquí, de antes de que demos vuelta para el cuello. Lo tejo y regreso. Por lo regular que tejemos un punto en cada hoyito que se deje ver aquí. ¿Ok? Son quizás 2 puntos bajos por vuelta. Vean, aquí. Ahí. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Así. Si ven que queda muy separado, lo vuelven a hacer y que se vea juntito. ¿Ok? Así. Lo tejo y regreso hasta cuando llegue aquí, a la esquina del cuello. Ok, llegué a la esquina del cuello y ahí hago un aumento. Y entonces, en el puro cuello, en las cadenitas flotantes, si es que se dejan, vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento de puntos bajos dobles. Entonces tejo 2 puntos bajos dobles, un aumento. Hasta llegar a la otra esquina. ¿Ok? Hasta aquí. Hasta acá. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En esta esquina vamos a hacer un aumento y vamos a empezar a tejer punto por punto. Y ahora sí,
hago todo en la orilla, sin aumento, sin nada, y me voy punto por punto de aquí hasta donde empecé, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ay, disculpen, les dije que era sin aumento, si no, en las esquinas lleva un aumento, perdónenme. Sí, nada más me faltan 2 aumentos y ya, pero lo demás es punto por punto, ¿ok? Entonces, una disculpa, sí lleva aumento en la esquina. Lo tejo y regreso, ¿ok? Vean. Así. Es que me van a decir, es que de un lado llevaría nada más el blanco. Sí, lo sé, pero como vamos a colgarla, realmente quiero que se vea de los 2 lados el blanco. Y los botoncitos los voy a poner nada más de adorno, porque en sí no lo vamos a cerrar. ¿Ok? Entonces, lo tejo, regreso. En cada esquina lleva un aumento y ya. Bueno, de hecho es en esta y antes de terminar, ya de hacerlo blanco. ¿Ok? Entonces, vean, ya casi llego y hago el aumento. Aquí hacemos el aumento y luego ya seguimos como si nada. Aquí. ¿Sale? Así quedó. Entonces, si el otro va aquí, el aumento. Pero como ya empezamos un punto, vamos a terminar con un punto en el mismo lugar donde clavamos la primera. ¿Ok? Entonces, lo tejo una antes de terminar la vuelta y les enseño. Ok, miren, ya casi llega el último. Y en el último es en donde puse el primer punto. Y ahí tejo otro para que haga el aumento. Y cierro con un punto deslizado. Vamos a rematar. Y ya quedó. ¿Ok? Si quieren que agreguemos... Vamos a aventarnos. Vamos a hacer una cadena y jalo sin soltar las puntas. Estoy de ánimos, a ver. ¿Ven dónde hicimos el aumento? Aquí. Voy a clavar y hago esto. Una cadena y ahí mismo hago el primer punto bajo doble. ¿Ok? Y voy a tejer toda la parte del cuello con puro punto bajo doble. Punto por punto. ¿Ok? Esto lo voy a tomar como la vuelta 2 del cuello. Y tejo vuelta 2 y 3. Tejo punto por punto y regreso. ¿Cómo? Termino, giro el tejido, termino la vuelta hasta aquí. Hasta donde está el otro aumento del cuello. Giro el tejido y tejo otra vuelta. Pero no se preocupen, antes de terminar la vuelta 2, les enseño cómo. Ok, llegué a antes del aumento. Entonces, ahí hago un punto bajo doble y giro el tejido. Subo con una cadena y hago otra vez puntos bajos dobles en cada punto para que se haga como las manguitas, que se haga hacia atrás. Vean, y se va a hacer como abultado. Entonces así lo quiero, el cuellito. Entonces lo tejo la vuelta 3 punto por punto y regreso. Yo creo que con este número de vueltas ya va a quedar, pero vamos a ver. Si no, vamos a tener que tejer una más. ¿Ok?
Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y con esa tenemos. Entonces vamos a cortar y rematamos. Y vamos a hacer el cinturón negro. Voy a esconder estas tiritas, ya saben, primero se clava y luego ya ensartamos. Y se esconden entre, o sea, coso entre el tejido para que lo podamos esconder. Y corto. Así es, escondo la otra y regreso. Ok, ahora vamos a hacer el cinturón en color negro y vamos a hacer esto. Voy a tejer 40 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Miren, ya tejí 40 cadenas y no, voy a agregar 5 más. Son 1, 2, 3, 4 y 5. Más una y tejo 45 puntos dobles bajos. No hay pierde. Lo tejo y regreso. Punto por punto. ¿Sale? Ok, ya terminé de tejer todo y vamos a cortar. Rematamos. Yo le hago un amarre, ahí sí es al gusto. Si quieren esconder las dos tiritas, no hay problema. Es creo que al gusto. Pero yo hago esto. Y voy a cortar. Y vamos a hacer esto. Voy a pegar con silicón. ¿Ven dónde quedó esta hilera? Que hicimos uno arriba del otro, o sea, uno tomando la cadena de atrás. Ahí la voy a pegar. Traten de centrarla, de que quede igual. La pego y regreso. Pero la voy a pegar hasta lo rojo. No lo voy a pegar hasta el negro. Hasta digo, lo blanco. Sino lo puro así. Aunque quede una tirita así abierta y otra así, no importa. Ok, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegar los botoncitos. Pego 2 abajo o cómo será. No, 3 arriba y ya. Miren. Para que acá abajo quede libre. ¿Cómo ven? O quieren 2 y 2. Ahí sí es al gusto. Yo le voy a poner nada más. Ah, no, espérenme, espérenme. Espérenme. Ay, ya escondí el otro. Lo voy a poner aquí abajito del cuello. Entonces son los 4. Los coso. Y regreso. ¿Ok? Yo le voy a poner hilo blanco para que luzcan. Pero si tú tienes botoncitos blancos, creo que va a lucir más. Entonces, los coso y regreso. ¿Sale? Ok, miren, ya quedó el saquito. Quedó de 13 centímetros de alto y de 21 más o menos de largo. Bueno, de hecho son con las mangas incluidas, pero quedó de 11 centímetros de ancho el saquito. ¿Ok? Entonces, ya quedó el saquito de Santa. De hecho, hasta le pueden hacer un gancho de colgar, para colgar la ropa, y lo pueden poner en su árbol. Vamos a hacer el pantaloncito. Ok, miren, es una piernita del pantalón. Entonces, la primera piernita la vamos a rematar. Y la segunda, no.
pero acabo de ver algo. Ok, no importa. Es que yo unía esta parte. Entonces ahora hice lo blanco, pero eso no importa. Vamos a dejarlo así. Entonces, lo blanco lo vamos a hacer al final porque con la segunda piernita vamos a unir el pantalón. Nada más que yo quería sacar cómo se veía, ¿ok? Entonces, la primera piernita se remata, la segunda no. Vamos a tejer 15 cadenas. 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y cierro el círculo con un punto deslizado. ¿Ok? Subo con una cadena y tejo 15 puntos bajos. ¿Ok? Los tejo y regreso. Punto por punto. Que de hecho vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado, subimos con una cadena y de la vuelta 2 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. A ver, espérenme. Nada más quiero que vean cómo termino. Aquí y la 15. Cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena y tejo otra vez punto por punto. Y así. Lo hago de la vuelta 2 a la 12 y regreso. ¿Ok? Ok. Miren, ya terminé el tubito de la otra pierna. Ahora, vamos a unirla. En la vuelta 13 voy a hacer una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 3 cadenas, tomo el otro tubito y tejo 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, ya tenían que tener los dos tubitos de 15 puntos bajos cada vuelta y 12 vueltas. Aquí voy a tejer 3 puntos bajos en las tres cadenas que tejí. ¿Ok? Y luego tejo 5 puntos bajos en la primer pierna. Entonces, 2, 4, 5 y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 14 hago una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 3 puntos bajos en las 3 cadenas flotantes que quedan. 2, 3 y tejo 15 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos de los 3 puntos bajos que tejí en la cadena, de las 3 cadenas. Y luego vamos a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Cierro con un punto deslizado. Es que estoy viendo el saquito y veo. Ahí lo llevamos, ¿ok? Es que me quedó hermoso. En la vuelta 15 a la 22 voy a tejer punto por punto. Espérenme, voy a marcar. Ok, entonces de la vuelta 15 a la 22 voy a tejer 36 puntos bajos en cada vuelta. Ok, lo tejo y remato. ¿Sale? Ok, miren, ya quedó. Ahora vamos a hacer el adorno blanco. Vamos a hacer esto. Una cadena. Jalo sin soltar las puntas. Y ahí voy con el otro padrastro. O sea, no aprendí, ¿verdad? Entonces, ok. Vamos a tomar cualquier punto. Si quieren aquí. Clavo, jalo. Hago una cadena. Y voy a hacer un punto bajo doble. Y tejo 2 puntos bajos dobles, un aumento por toda la vuelta. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos dobles, un aumento de puntos bajos dobles. Ok. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto. Vuelta 2 y 3, punto por punto, pero tejo puntos bajos dobles. ¿Ok? Lo tejo, remato y regreso. Ok. Vamos a voltear como lo hicimos en la camisita. Así. Y ya quedó. Ya terminamos el pantalón. Entonces. Entonces, ¿qué nos falta? Vamos a hacer el gorrito, ¿ok? Y ya más nos faltarían los zapatos. Ok, voy a empezar el gorrito y ese lo voy a tejer con 2 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Ay, nos faltan los guantes. Perdónenme, se me habían olvidado los guantes. Ok, tejo 6 puntos bajos, la vuelta 2 y 3, subo con una cadena y tejo 6 puntos bajos. Los tejo 6 puntos bajos en cada vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 3 veces y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ah, no, miren, pues ya terminé. Ok, entonces, en la vuelta 5 voy a tejer una cadena y hago punto por punto. 9 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 voy a hacer una cadena
2 puntos bajos. Ay, perdón. Perdón. 2 puntos bajos, una vuelta, un aumento, una vuelta, ándale pues. Vuelta 6, 2 puntos bajos, un aumento 3 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Ok, ya voy 2. Llevo 3. Ok. Y en la vuelta 7 voy a hacer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. Comienzo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 3 veces. Y me da un total de 18, no es cierto, 15 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento, 3 veces. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 3 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Ahora sí, ya son 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 11 voy a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos. Inicio con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 12 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 13 vamos a tejer una cadena y tejo 30 puntos bajos. Los tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. ¿Ok? Lo vamos a tejer. Miren, el pompón va a ir aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a tejerlo y regreso. Ok, en la vuelta 14 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Y se me acaba de ocurrir algo. ¿Qué tal si hacemos un tendedero de brujita? Un tendedero de vampiro. Se vería bien chistoso. Ok, entonces lo tejo y regreso. Yo creo que voy a hacer una encuesta. Pero primero tengo que sacar este video para que ustedes vean cómo quedaría más o menos. ¿Sale? Porque de Drácula sería como ponerle hasta la capa y su chaleco, la camisa. Ay, ese sí está más largo. No, porque sería camisa, chaleco, pantalón, capa y el smoking. Ah, no, él usa frac. Usa su frac. Ay, miren, ya terminé. Entonces, en la vuelta 15 vamos a hacer esto. Yo creo que sí. Voy a cambiar de color.
al color blanco. Jalo y hago un amarre. Y voy a hacer esto. Subo con una cadena, hago 2 puntos dobles bajos y hago un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 2 puntos dobles bajos y un aumento. Lo tejo y regresamos. Ok. En la vuelta 16 y 17 vamos a tejer punto por punto. Son puntos bajos dobles en cada punto. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Vamos a rematar y vamos a hacer el doblez que hicimos en las piernas y en los puños. ¿Sale? Ok, miren, queda dobladita, pero vamos a hacer esto. Hijo, esta es otra lección que me dio mi mamá. Entonces, mi mamá debe estar feliz viendo el video diciendo, ya ves, y no querías aprender. Vamos a utilizar este hilo de coser y vamos a hacer una pretina o una bastilla. A ver si me acuerdo, mami. Ok, voy a coser un pedacito de atrás y hago esto. Ahí mismo hago un pellizquito y me brinco al siguiente punto. Un pellizquito abajo y me voy al siguiente punto. Y paso por abajo, vean. Entonces hago esto y saco por la parte de acá, de este lado. Bueno, mejor se los enseño. Miren, pellizquito y saco. Y donde saqué, ahí clavo en la parte de abajo y saco. Y vean, no se ve. ¿Ok? Y mi mamá nos hacía hacer la pretina de las faldas así, porque decía que esta era una puntada invisible. Entonces, pellizquito y pellizco de la orilla. Y entonces, porque lo iba a pegar, pero ¿saben qué? Va a perder la forma. Entonces, mejor lo cosemos. Sé que a muchas les da pánico escénico. Si te da pánico escénico de que no te quede bien o que no sepas coser así, usa poquito silicón, casi nada, para que te quede, no te quede dura la parte de aquí, esta, pero puedes hacerlo, ¿ok? Entonces, termino y vamos a coser con el mismo hilo la puntita del pompón, ¿ok? Pero eso ahorita se los enseño. Ok, ahora, ya que quedó, miren, y no se nota. Ay, si supieran cuánto odio esta puntada. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a atravesar el hilo blanco. Y voy a atravesar el pompón. No hasta arriba, una parte, como por el centro. Y entonces, otra vez lo atravieso. Y atravieso. Y voy a rematar. ¿Ok? Así.
Remato otra vez. Ahí está. Así. Y atravieso el pompón. Vamos a cortar. Y ya quedó. ¿Ok? Ok, miren. Ya quedó el guantecito. Ok, vamos a hacer esto. Dejen veo si prendo mi lámpara. Es que encontramos una lámpara de una tira. ¿En qué? ¿50 pesos? No, 100 pesos. Fueron 100 pesos porque esta era más ancha. Y dije, ay, bueno. Y mi esposo me dijo, cómprala porque sí te hace falta para tus videos. Y sí. La verdad estoy fascinada. Me la pegó mi esposo en la parte de aquí de... Déjenme, se las enseño. Aquí. Entonces eso me ayuda a que me ilumine esta parte. Y ay, no, sí me servía. Ya me hacía falta. Y así ya creo que queda mejor. Miren, está el guantecito. Y vamos a tejerlo con estambre negro. Voy a hacer 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado. Ok. En la segunda vuelta hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 a las 6 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. De la vuelta 4 a las 6. Ok, en la vuelta 7 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución. Ok, en la vuelta 8 y 9 vamos a tejer una cadena y tejo 12 puntos bajos en cada vuelta. Ok, ya está el atardecer, ya se ve el sol. Cómo se va ocultando. Lo tejo y regreso. Por eso se ve diferente la luz, porque da a toda mi habitación el sol. ¿Ok? Entonces, lo tejo y remato. Vuelta 8 y 9, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, vean, lleva un dedito el guante. Entonces, vamos a tejer el dedito. Va a ser 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y vamos a rematar. Así.
Entonces, vamos a hacer esto. Hago un amarre con la tirita que quedó del principio. Así. Y empujo el centro hacia arriba. Corto el excedente. Y lo voy a pegar con silicón líquido. Vean. Así. Y lo pego entre la vuelta 5 y 6. Y ya quedó. ¿Ok? Entonces ya quedaron los dos guantecitos del Santa Claus. ¿Qué me falta? El zapatito, las botitas. Vean, ya hice una. Vamos a hacer la otra. Ok. Vamos a tejer 2 puntos bajos, 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 va a ser una cadena, un punto bajo, un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. Punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok. En la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 8 voy a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tejo 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y me da un total de 18 puntos bajos. Cierro la vuelta. En la vuelta 9 hago una cadena, un punto bajo. Son 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. Ahí. 3 veces. Y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2, 3, 4 y la disminución. Ok. De la vuelta 10 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok?
lo tejo y regreso de la vuelta 10 a la 12 y rematamos y ya quedaría la botita. ¿Ok? Ok, miren, ya terminé. Até temporalmente aquí el hilo, ¿no? Pero ustedes ya saben cuál es la idea. Estos son los guantes, el gorro, los zapatos, las botas y el pantalón, el saquito. Ahora sí que ustedes pueden acomodarlo como gusten. Ay, disculpen, es el sonido de mi sillón. Espero que les guste, que me regalen una manita arriba, un lindo comentario. Gracias por llegar hasta aquí con mi video. Espero que les haya gustado el tutorial y que haya sido fácil de hacer. Y si no estás suscrita, espero que te animes a suscribirte. Subo muy seguido tutoriales y a veces se ven muy sencillas las cosas. Te las hago ver sencillas para que sean sencillas de tejer y que tengas el ánimo para tejerlas. Ay, ya no sé lo que digo, pero espero que te guste y nos vemos en el siguiente tutorial.